llamados a ser sal y luz. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y dice así la escritura. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Sin saber más del tema, ¿cuántos les gustaría ser luz y sal? Amén. A eso fuimos llamados. Y un poquito haciendo contexto de lo que leímos ahorita, Jesús es el que está hablando estas palabras. Acababa Jesús unos momentos antes de haber tenido un sermón, como si estuviera en una iglesia predicando un sermón a mucha gente. Así Jesús había reunido a una multitud y había estado hablando de lo que se le suele llamar el sermón del monte o el sermón de las bienaventuranzas, donde el Señor empezó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que sufren, ¿verdad?, etcétera, porque ellos recibirán consolación, porque de ellos es el reino de los cielos, y en fin, todo un sermón de Jesús. Pero más adelante el Señor empieza a decir el papel, la tarea, el llamado que tenemos nosotros, los que nos identificamos como hijos de Dios. No son, hermanos, no es nada más para que nosotros seamos salvos y ya. Como diciendo, qué bueno que fui salvo y ya me salvé de la condenación. Amén. Es una tarea importante y una tarea no por obligación, no por yugo, no por, como diciendo, no me queda de otra, sino porque amamos a Dios. Hemos estado hablando otros domingos, ¿verdad? El Señor decía: si me amas, guarda mis mandamientos. Y en otro decíamos, para amar a Dios necesitamos tener ¿qué? Un corazón ¿cómo? Sano y una mente sana. Y lo decíamos porque yo estoy suponiendo que usted quiere amar a Dios. Tal vez usted diga: es que yo amo a Dios. Bueno, ese puede ser como el deseo de usted. El asunto sería si realmente lo está amando. Porque si en usted hay pensamientos enfermos, si en usted hay un pensamiento de egoísmo, de tristeza, de amargura, de resentimiento, de odio, usted no puede amar a Dios. Se lo voy a poner de otra manera. Imagínense una pareja de esposos. ¿Podrá la esposa amar al esposo de verdad si odia? ¿Podrá amarlo? No como se debe. O si tiene una envidia fuerte o es muy celosa, ¿verdad? Claro que podemos voltear los papeles, no se preocupen, también es al revés. Entonces, para poder amar a una persona que tenemos enfrente, si el corazón no está sano, y no me refiero al colesterol, a los triglicéridos y a esas cosas, ¿no? Me refiero a los sentimientos y emociones sanas. Si la persona odia o no puede perdonar, aunque no sea a la persona que tiene enfrente, que no fue la causante, pero odia a alguien, ¿cómo está esa persona? Ni está pudiendo amar porque está distraído con el odio, está distraído con la envidia, está distraído con la amargura, está distraído porque odia a sus padres, porque tiene resentimiento con sus padres, y el pobre que está enfrente ahí no puede ser amado ni amar como debe ser porque hay algo enfermo ahí. Entonces hemos estado hablando de esto y hoy, hermanos, lo que estamos hablando aquí es que el Señor al
buscar que nosotros le amemos también, Él nos dice, pero también han sido llamados para ser, ¿qué? Sal y luz en el mundo donde estamos viviendo. Bueno, en ese contexto que Jesús habla estas cosas, la sal era un ingrediente importantísimo, más que hoy. Hoy ¿cuántos tienen refrigerador en su casa? ¿Cuántos tienen congelador en su casa? Todos tienen, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Para qué lo tienen? ¿Para qué sirve eso? Para que se conserven los alimentos, ¿verdad? Principalmente la carne, el pescado. ¿O alguien mete los tomates al congelador? No, nadie, ¿verdad? No, cada cosa en su lugar. Entonces en aquel tiempo no había refrigeradores, no había congeladores, no había hielo más que en el Polo Norte, es decir, lo demás no había. Entonces, ¿qué tenían que hacer para conservar los alimentos? Los salaban. Esa era la forma que se usaba por muchos siglos, todavía hace 4 siglos atrás y menos inclusive, mucho menos, la gente usaba la sal. Todavía yo creo que el siglo pasado se usaba en regiones donde no hay luz. Jesús, cuando está diciendo, sean sal, ¿qué está diciendo? Si nosotros somos la sal, ¿para qué es la sal? Para evitar que la carne se pudra. Se pudra. Entonces, tú y yo como cristianos fuimos llamados para evitar que el mundo se pudra. Que el mundo se eche a perder. Que el mundo, lo voy a decir exageradamente, ¿no? Para que el mundo no apeste. Porque la Biblia dice, las obras de esta generación, Sodoma, Gomorra, etcétera, dice, han subido como hedor. Hedor, ¿sabes qué quiere decir hedor? Es una palabra correcta, nomás que los rancheros dicen hiede, con J, ¿no? Pero de ahí viene de hedor. Entonces, el cristiano tiene la finalidad de preservar, de evitar que la gente, ¿verdad?, se eche a perder. Esto es si hacemos la tarea correcta. Porque si usted es cristiano y usted no actúa como sal, ¿qué pasa cuando usted va al refrigerador y lo abre un mal día y apesta todo adentro? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo más probable que pasó ahí? Se fue la luz, pero ¿y otra? Que se descompuso el refrigerador, dejó de funcionar el refrigerador. Entonces cuando el cristiano deja de funcionar, se le pudre y se le apesta todo lo que está alrededor. La familia, el matrimonio, las relaciones, en el trabajo, cuando él es llamado a preservar y a dar vida a los demás. No nomás es sal, es también luz. La luz es para que la gente vea por dónde va caminando y no se caiga, no se tropiece, no se contramate. Los cristianos para eso fuimos llamados, para guiar a las personas por el camino correcto. Amén, hermanos. Entonces, dice la escritura ahí donde leímos, porque si la sal pierde su sabor, y está diciendo aquí, si la sal pierde su naturaleza como sal, dice que ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. En la antigüedad también, si la sal, por ejemplo, estaba amontonada la sal ahí, ¿verdad? La sal. Por mucho tiempo, alguien dejó la sal ahí arrumbada en un salón o en un almacén y luego después le echaban paladas de otra cosa encima, de cal, de tierra y esto y lo otro. Y la sal perdía su propósito. Amén. Entonces ya no sirve. Si usted deja ahí afuera de su casa un cerro de arena, pero al rato se revuelve con tierra y se revuelve con basura. Cuando quieran hacer un colado ahí para el techo, ¿servirá esa arena? ¿Qué va a pasar cuando echen el colado con esa arena? Se va a poner débil o se va a pandear y se va a caer. Entonces, si el cristiano, en lugar de ser sal como debe de ser, con esa pasión, con esa integridad, con esa convicción,
con ese deseo de agradar a Dios, con ese deseo de transformar lo que el Señor nos mandó transformar, va siendo contaminada nuestra vida como sal. ¿Cómo se puede contaminar nuestra vida? Como si somos sal. Un pensamiento, un resentimiento, una mala mirada, y la vamos dejando adentro. Un mal negocio, una mala expresión, y entonces se van sumando a la sal, y al rato de sal no tenemos, sino para ser echada afuera y ser hollada o pisoteada por los hombres. ¿Qué hacen tumban un techo, porque ya no sirvió, se pandió, y ¿cómo se llama lo que quedó ahí cuando se cayó el techo? ¿Cómo se llama? Escombro. ¿Y qué hacen con el escombro? Ya no sirve, ya no sirve para lo que fue llamado. Y lo echan en los baches de Hermosillo, ¿no? Para que pase la gente y lo pisotee, y los carros y todo. ¿Eso quiere ser usted? ¿Ser pisoteado? Y hermanos, cuando un cristiano no está en ese nivel, no está en ese llamado, en esa efervescencia de lo que el Señor lo llamó, porque no está dando buen testimonio, porque sus expresiones son incorrectas, porque no se comporta como un verdadero cristiano, cuando su lenguaje, cuando llega tarde todos los días, cuando no tiene productividad realmente porque le anda sacando al bulto, como decimos. En fin, ¿tendremos autoridad para hablar la palabra de Dios? ¿Valdrá lo que decimos cuando nos acercamos a alguien? Si es que nos acercamos a alguien, ¿verdad que no? ¿Cómo vamos a hacer? Ese ser ignorados va a ser pisoteados por los hombres. Se van a reír de nosotros. O sea, se pueden reír por otras razones, pero no con una razón. Nos puede ir mal de alguna manera, pero nos puede ir bien porque estamos honrando a Dios con todo lo que somos. A los discípulos y a los que sirvieron al Señor en su tiempo, ¿verdad? No les fue muy bien físicamente, pero sí les iba bien porque estaban honrando a Dios con todo lo que hacían. Amén. Es diferente. Gloria a Dios. Hermanos, quiero decirle que en primer lugar, yo le preguntaba ahorita, ¿quién anhela, quién desea ser luz y sal en este tiempo? ¿Quién dice yo quiero ser luz y sal? Entonces lo primero que tenemos que entender para ser, porque el Señor quiere que seamos. Y cuando somos eso, somos instrumentos en las manos de Dios. Dios nos está usando para esto. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber una conversión. Tiene que haber una conversión genuina en nuestra vida. En otras palabras, se tiene que notar. Se tiene que notar. A lo mejor alguien ve en nosotros y dicen, qué buena onda el hermano, qué suave. Un día, pero luego viene otro día. Y luego viene otro día, y luego viene una situación que se genera ahí. Y entonces se nos va viendo, ¿qué? El oro o el cobre, ¿no? Una de dos. Vean lo que dice la Escritura, lo que dice Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 22 en adelante. Vean lo que dice, si tú y yo queremos ser luz y sal, no nomás es el deseo, pues, es también qué tenemos que hacer. Tiene que haber un cambio que la gente lo note y lo note de manera permanente en nosotros. Dice ahí, dice la palabra, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Dice, por lo cual desechando la mentira. ¿Quién la tiene que desechar? Desechando la mentira. ¿Quién la tiene que desechar? Yo la tengo que desechar. No, el Señor, ayúdame a desechar. Te dice el Señor, desechando la mentira. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, es el coraje, ¿verdad? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te acuestes renegando y enojado y te levantes igual. ¿Sí? Ni deis lugar al diablo. Vean lo que dice aquí.
El que hurtaba, ¿qué? No hurte más. Hasta ahí. O sea que un cristiano, alguien se bautizó siendo, ¿cómo se dice? Ladrón, pues, ¿no? Dicen allá ratero, dicen, ¿verdad? Rastrillo. Por abajo de cuerda, ¿no? Por acá donde nadie me ve, con ponendas, con otros. El que hacía esto, bueno, ok, ya no lo haga, pues. ¿Sí? No, esto no diga, es que es un proceso. Ahí no diga eso usted. Ahora, como le preguntaron a aquel político que andaba en campaña, oiga, pero tú no robas. Poquito. Pero es que es poquito. Y ganó. Porque los otros roban mucho, fíjense nomás. Entonces el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. También dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hermano, lo primero para ser sal y ser luz, ¿qué tenemos que hacer? Dijimos, que haya una conversión de 180 grados, pues. El que robaba, el que era majadero, el que era chismoso, el que era criticón, el que hacía trampas. Si quiere ser sal y luz. Si no, nomás lo va a decir, pero nadie va a notar esto. Y seremos entonces como la sal que es echada a perder y que es echada afuera, porque ya no sirve para lo que fue llamado. Miren, hermanos, en la Biblia está un caso. Un hombre llamado Zaqueo. ¿Sí se acuerda, verdad? Zaqueo era un hombre rico, dice la Biblia. Publicano, cobrador de impuestos. Dice, ¿pero qué? ¿Será pecado ser cobrador de impuestos? Lo que pasa es que cobraban impuestos, aparte pues de que era algo que odiaban los mismos judíos porque eran empleados de Roma, ¿verdad? Hacían chanchuy, pues. Cobraban de manera no ética y se hacían ricos. Una persona, un empleado normal, asalariado, no se hace rico. No se hace rico. A lo mejor un empresario sí se puede hacer rico y todo, ¿no? Pero alguien que tiene sueldo, así nomás sueldito, no se hace rico. Puede tener un buen sueldo, pero no es precisamente rico. Y Zaqueo era un empleado y era rico. Ya sabe usted de este asunto más o menos, ya ha oído mucho de esto. Pero resulta ser que este hombre era, como dice allí, el que robaba, ya no robe más. Cuando el Señor tuvo un encuentro con él, ¿qué pasó? Empezó a decir por la conversión. Dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y también dijo, y si en algo he robado a los demás, se los voy a devolver cuadruplicado. Dije, yo a veces pienso, este hombre se quedó debiendo. Porque, pues, ¿de dónde agarró lo que tenía? Pero hermano, lo que estamos diciendo aquí es que, miren, cuando alguien robaba antes, cuando viene a Cristo, no nomás no debe de robar. ¿Qué debe hacer? Vean lo que hizo Zaqueo. ¿Qué dijo? Lo primero que dijo Zaqueo, ¿qué fue? He aquí, ¿qué dijo? La mitad, ¿qué? Doy a pobres. Vean cómo cambia el Señor ahí. No nomás dijo, pues voy a tener que devolver todo y me voy a quedar sin nada. Dijo, pensó en los pobres, cosa que antes no pensaba. Entonces el que robaba antes y que ahora está convertido, él quiere ayudar. Antes era bribón, pues no, ahora está ayudando a los necesitados. Porque eso es lo que Dios hace cuando el Señor viene y cambia. Y entonces podemos ser sal y podemos ser luz. Amén. También, hermanos, otro elemento importante cuando somos sal y luz es la gente nos va a conocer. Somos sal, influimos en las personas, le damos sabor al asunto en el mundo donde estamos. Dijo el Señor, en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuviereis amor los unos
con los otros. Sal, esto es sabor. Podemos preservar, podemos influir en relaciones rotas, en relaciones enfermas de otras familias, cuando nosotros vamos amando y amamos a los demás también. Entonces, si usted piensa que van a darse cuenta los demás que somos hijos de Dios porque predicamos bonito, porque cantamos bonito, porque ofrendamos mucho ahí en la canasta, porque, pues yo no sé, no es por eso. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Cómo va a saber la gente que somos hijos de Dios? Porque nos amamos, y esto también hace que la gente entienda que somos sal y somos luz. Cuando usted va con alguna persona y la persona te cuenta el problema, lo que está pasando en la colonia, y tú le dices, sí, vamos a echar la patrulla, ¿verdad? Pues entonces ya no hay mucha diferencia. Amén. Tenemos que llevar esa pasión, esa influencia de lo que Dios está haciendo en nosotros y empezar a ayudar a perdonar. Ser pacificadores en lugar de meterle más leña al fuego de la gente que no conoce a Dios. ¿Sí? Y hermanos, otra cosa que distingue a las personas o a los cristianos que son sal y luz es cuando nosotros, hermanos, no nos centramos, o cuando el interés no es por nosotros, sino por ¿quién? Por los demás. Si tú te centras en ti, mira, esto a veces es una forma de evangelio que no es el correcto. Y no que no lo podamos decir, pues sí lo podemos decir, pero también tener claro lo que voy a decir. Yo estoy muy contento desde que soy cristiano porque me subieron el sueldo. Porque el Señor me sanó de una enfermedad. Y estoy contento porque gané el pleito fulano. Y estoy contento porque mis hijos me aman. Y estoy contento. Puras cosas se centran en mí. Y cuando no es así, porque también va a haber momentos que no va a ser así. Entonces, entonces no. Hermanos, Jesús transmitió a sus discípulos un evangelio de darse por los demás. Ese fue el evangelio que el Señor vino a transmitir. Y los discípulos adoptaron este mensaje como evangelio. Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hizo Cristo Jesús? Se despojó a sí mismo haciéndose hombre, siendo el Hijo de Dios, dejando su trono de gloria, vino y se hizo hombre, se despojó de su gloria, se despojó de sus aplausos, se despojó de que se le hincaran allí, ¿verdad?, a adorarlo. Él se despojó de eso. Era digno, sí, pero él se despojó de esto. Amén. Entonces, tú y yo no podemos pretender que el evangelio sea yocéntrico, o sea, egocéntrico. No podemos ir por la vida como cristianos, ¿verdad? Diciendo, es que Dios a mí me quiere mucho. Está bien que te quiera mucho, pero tú tienes que querer a los demás también, porque esa es la sal precisamente. Amén. ¿Qué le pasó a la esposa, a la mujer de Lot? ¿En qué se convirtió? En estatua de sal, y le sirvió esa sal a ella. Pues no, porque era para ella, ¿no? Ahí se quedó. Pero cuando llevamos la sal para salar a otros, entonces vamos a poder tener ese reconocimiento de parte de Dios. Hermanos, quiero decirte esto. Si has conocido a Jesús, tú vas a querer que otros conozcan a Jesús. Si no lo has conocido, entonces no te va a interesar que otros conozcan a Jesús. Importante esto. Amén. ¿Cuál fue? Fíjate, Jesús fue, cuando empezó a llamar a sus 12 discípulos, fue a un lugar y llamó a Felipe. A Felipe lo miró. Jesús conocía a Felipe, pues lo conocía porque es el Hijo de Dios y sabe todo. Pero es como si fuera a tu colonia alguien que tú no conoces. Así fue Jesús, y encontró a alguien, a Felipe, y le dijo, Felipe, ven y sígueme. Y entonces Felipe, en ese instante, en lugar de seguir a Jesús, y no porque no quisiera seguirle,
por lo que sintió en ese momento Felipe, en su llamado, tenía cerca ahí a Natanael. Y entonces rápido fue y le dijo: Natanael, ven, verás, le dijo, hemos encontrado al maestro. Y yo me imagino que lo agarró del brazo para venir también, para que Natanael experimentara lo mismo que él había experimentado. Eso es conocer a Jesús. Si alguien conoce a Jesús y se queda en sus laureles ahí, pues estamos Jesús y yo aquí, lo más probable es que no lo has conocido. Porque lo que Dios va a provocar, lo que Jesús va a provocar en el corazón cuando lo conocemos, es esa, ahorita decía la hermana Elba, ahorita de aquí, hermana, yo quisiera, ¿verdad? Que ustedes también conozcan a Jesús, al Dios que yo he conocido. Ese es el impulso, hermanos, de poder ser sal y ser luz a otros. No sé cómo se llama el cristianismo donde no nos interesan los demás. No sé cómo se llama el cristianismo donde que si se pierden, que se pierdan. No sé cómo se llama. O no sé qué pensará Jesús si somos realmente sal o de cuál sal somos. Amén. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y después de lo que dialogaron allí y la mujer samaritana experimentó un toque de parte de Jesús allí. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Yo les hago preguntas, ¿verdad? ¿Qué hizo la mujer samaritana cuando Jesús hizo un énfasis en el corazón de aquella mujer? Se quedó calladita. Bueno, pues qué bueno que conocía a Jesús y no, dice que corrió al pueblo donde ella vivía y empezó a decirle a todo mundo, ¿verdad? Ahí hay un hombre que me dijo toda la verdad, vengan para que lo conozcan y experimenten, claro, lo mismo que yo he experimentado. Cuando Jesús se encontró con Leví, uno de los que fueron también discípulos, ¿verdad? Lo llamó y en el impacto de Leví le dijo al Señor: ¿sabes qué? Quiero invitarte a una cena. Y Jesús, pues muy obediente, ¿verdad? Fue, yo creo que otro día, ¿verdad? A la casa de Leví. Y para cuando Leví llegó, Jesús llegó a la casa de Leví, la casa estaba llena de puros bribones, de puros que hacían tranzas como lo hacía Zaqueo. Pero entonces Leví dijo: ellos tienen que conocer lo que yo conocí. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la tendencia de alguien que conoce a Jesús? Querer que otros también conozcan a Jesús. Y entonces, hermano, esta predicación o este mensaje es para que tú te analices. Si tú no estás interesado en que otros conozcan a Jesús, entonces yo no sé de cuál sal seas. O si eres sal, o si fuiste sal y ya está contaminado con otra cosa y tu pasión, tu llamado de parte de Dios se ha perdido. Dice la Biblia, cuando la sal ya pierde su sabor, no sirve para nada. Hermanos, ¿cómo te sentirías si alguien te dijera, bueno, para nada? ¿Cómo te servirías? ¿Cómo te sentirías? Y pues Jesús nos está diciendo ahí, si es que somos de esos. No sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Hermanos, otra cosa importante para los que quieren y para los que son sal y luz, los que son también, porque es importante reforzar esto que estamos diciendo aquí. Si ya soy sal y soy luz, a lo mejor algo necesito todavía reforzar para ser más salado todavía. Amén. Hace unos 3 años estuvimos allá en la tierra de Israel y fuimos a un lugar que se llama el Mar Muerto o el Mar Salado. ¿Sí? Y entonces ahí ese lugar tiene tanta sal disuelta en agua que tú te quedas acostado y no te hundes. Es mucha sal. No te hundes, te sostienes arriba ahí solito, no tienes ni que nadar ni nada, solo pues, de tanta sal que tiene. Entonces, hermano, bueno, no lo digo por el Mar Muerto, no, lo digo por el tema de que cuando la sal pierde su sabor, la va perdiendo poco a poquito. Antes ibas y no pasaba un día sin que tú le hablaras a alguien. No me quiero acostar sin antes, no le he hablado a nadie este día. Y sales a la calle o vas o en el trabajo o en alguna parte. Y al rato dice, ya van 2 días que no le hablo a nadie. Y bueno, pues ni modo, Dios sabe que no pude. Y al rato pasa una semana, y al rato pasa un mes, y al rato pasa un año, y al rato ya no es parte de tu estilo, ¿verdad? Que los demás
conozcan al Dios al cual tú le sirves. Y entonces es gradual, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. Amén. Y hermanos, si el Señor dijo esto, sean luz y sal, es una buena noticia, porque el Señor nos está invitando a ser sal otra vez. Amén. Si tú has perdido tu sabor o has estado perdiendo tu sabor, ¿no quisieras recuperar esa intensidad o esa plenitud de sal? Amén. ¿Cuántos dicen yo quiero? Amén. Te voy a decir un asunto aquí de química. Química, ¿no? ¿Cuántos han disuelto sal en agua? ¿Han disuelto? Para hacer suero, ¿no? Entonces, cuando tú le vas echando sal y le das vuelta y al rato queda pura agua salada, ¿verdad? Pero si le sigues echando sal y le sigues echando sal, ¿qué va a pasar en algún momento? Ya no se va a poder disolver de tanta sal que tiene. Hermanos, que así sea nuestra vida. Amén. Que no haya duda de que a eso se le llama saturación, se le llama a ese fenómeno. Está tan saturado, porque si tú la ves líquida, aunque esté saladita, tú no sabes qué tanta sal tiene. Puede ser, si está poquito o mucho, pero cuando ya no se disuelve de tanta sal, se le llama punto de saturación. Entonces, el Señor le gustaría que todos estuviéramos saturados de esa sal. Amén. Que no le pueden tocar tantito porque rápido actúan. ¿Cómo ven, hermanos, con lo que estamos diciendo aquí? Fíjense lo que el Señor quiere. Alguien, no sé si una alabanza la cantó alguien aquí de los hermanos que decía, cuando miremos cara a cara al Señor. Y esto, hermanos, no es una utopía, no es algo inalcanzable, no es algo, ¿cómo se dice? Místico, no es algo... Porque el que piensa en religión, piensa en una mentira. El que piensa, no, eso es asunto de religión, como diciendo, es para los religiosos, para mí no es eso. Es para los que tienen débil el cerebro. ¿Sí? Pero un día cuando estén frente al Señor, entonces vamos a ver. Y hermanos, ¿cuántos creen que van a estar un día viendo cara a cara al Señor? Yo lo creo, hermanos. Y piénsenlo como si fuera mañana. Entonces, hermano, yo creo que cuando yo me vaya con el Señor, cuando yo me muera, pues, ¿no? Cuando mis ojos se abran, voy a tener cara a cara al Señor ahí. No voy a tener que batallar como batalló la mujer del flujo de sangre para ir a meterse ahí en medio de la multitud, porque Dios es un Dios personal. Lo es aquí y lo va a hacer allá también. Y en esa convicción, hermanos, podemos conservar esa sal. ¿Usted sabe por qué los discípulos perdieron el miedo a morir? Y no a morir por intoxicaciones y porque comieron de más, no, porque estaban predicando el evangelio y estaba prohibido predicar el evangelio. Pablo decía, ¿y si me matan? ¿Qué decía? Que me maten. Por eso decía, ¿y si vivo? Pues qué bueno, y si muero, pues que muera. Amén. Entonces, esa convicción, hermanos, era, si me matan ahorita, yo cuando abra mis ojos estaré frente al Señor. Si no albergamos esa seguridad, esa certeza, hermanos, vamos a cambiar esa seguridad por la comodidad personal, las cosas terrenales, y por ahí nos vamos a ir. Como si no fuéramos a morir un día. Si Cristo no viene antes por su iglesia. Entonces, por eso mucha gente se aferra a la vida. Y anda ahí, va y hace cosas, paga lo que sea y se endeuda porque no se quiere morir. Digo, y es válido, pues cada quien, ¿va? Pero ahorita o más al ratito, un día, dice la Biblia, es necesario que las personas mueran una sola vez y después comparecer delante del tribunal de Cristo. Hermanos, entonces les decía yo que el pensamiento que Jesús transmitió a sus discípulos fue salvar a los perdidos. Hermanos, en ese pensamiento, en ese deseo, en esa comisión, en ese llamado, Jesús vino a esta tierra. ¿O no dice así Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ya sabe usted lo demás. Entonces, y Jesús mismo, ya estando sobre la tierra en su ministerio, dijo, porque el Hijo del Hombre, que era Él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Y esto lo estaban oyendo sus discípulos. Y yo le pregunto a usted, Jesús predicó un determinado tiempo. ¿Cuánto predicó? 3 años, 4, los que hayan sido. Pero cuando Jesús ya terminó y murió y ascendió a los cielos, les pregunto yo, ¿ya no hay personas perdidas? ¿O sí hay? ¿Y a quién le toca esa tarea? Si el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero Él prepara discípulos para que continúen la tarea ¿de qué? De salvar a los perdidos. Y entonces, hermano, ¿cree usted que los discípulos se casaron con ese pensamiento y ese llamado? Claro que sí. Claro que sí. Y entonces dice la Escritura que ellos iban por todas partes. Y hermanos, no sé si a usted cómo le caiga esto, pero si tú ahorita decías, ¿cuántos quieren ser sal? No, pues yo quiero ser sal. Pero ¿sí sabe para qué? No para que se conserve usted, pues. Porque la mujer de Lot sigue conservadita allá junto a Sodoma. Amén. Allá divisamos allá la tierra de Sodoma. Con ganas de no voltear, pues, pero la curiosidad, volteando para allá para Sodoma, ¿no? Qué terrible, ¿no? Ahí está el cristiano todo salado, pero que no sala, ¿no? Nomás quedó como si fuera un bulto ahí, blanco. Sin funcionar con aquello tan grande que el Señor hizo por nosotros. Amén. ¿Quiénes eran los beneficiarios, hermanos, de que Jesús y después los discípulos salían y hacían el trabajo de predicar, de enseñar, de liberar, de todo eso? ¿Quiénes eran los beneficiarios? A ver, piense usted. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los que estaban perdidos, pero está bien. Por ejemplo, ¿quién? Ahí está en la Biblia, ¿no? Los pobres. Y uno que otro rico también. Los enfermos, los desamparados, los desconsolados, los que no tenían esperanza, los pecadores y los religiosos fariseos. Eso no les tocó nada, porque ellos hasta se enojaron con Jesús. Lo consideraban indigno, no sé qué, que no sé cuánto, que se junta con pecadores. Entonces, hermano, los beneficiarios. ¿Y por qué le digo esto, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque inclusive nosotros mismos hacemos esa diferencia. Nosotros mismos a veces está diciendo usted, voy a ir a convencer a ese cristiano, ¿verdad? De que aquí en la Biblia hay un detallito que él tiene que saber. ¿Para qué? ¿Con quién se debe de ir mejor? O usted dice, no, es que ese tiene tantos pecados que no va a alcanzar mi sal, ¿no? O que no es digno. Ya mejor que ese drogadicto, ya mejor que, va a ser como que no me doy cuenta, para que una sobredosis se acabe el problema y ya, ¿no? O que usted en su corazón abrigue odio, resentimiento, rencor, y hasta usted se alegre cuando dijeron, está en la San Martín allá. Gloria a Dios, y usted, no sé. Entonces Jesús no hizo diferencia. Fue con los peores. Y claro, los religiosos se molestaron, se enojaron con Jesús. ¿Usted hace diferencias o usted quiere ir con quien sea? A donde voltee hay una oportunidad para que usted, ¿verdad?, pueda transmitir esa palabra que Dios le dio a usted. ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio que sea por compartir de Jesús? ¿Cuántos dicen, no importa qué precio tenga que pagar? ¿Alguien hace así? Levántela, no pues me pierde nada. Pero hay un ingrediente. Hay un ingrediente. Estoy dispuesto a pagar el precio que sea por compartir de Jesús, pero gozoso. Ese ingrediente no lo había dicho. Yo creo que si pregunto otra vez ya no va a levantar la mano ni la mitad. Pero gozoso. Porque es el Señor así como quiere, gozoso. ¿Sabe qué, hermano? Porque si no, usted no va a poder ser sal y luz. Porque usted no puede compartir el evangelio con una cara larga. No puede compartir el evangelio diciendo sus penas y sus, pues ni modo, aquí estoy, ahora cuando Cristo viene, porque ya no aguanto. No, ese no es el evangelio que Cristo quiere que prediquemos, sino gozosos. Hemos estado hablando, me parece que el domingo pasado hablábamos de cosas que a Pablo le ocurrieron en la prisión, ¿se acuerdan? Y fíjense lo que dice Pablo, ¿no? Ahí en Filipenses 1:12 al 14 dice, además, mis amados hermanos,
quiero que sepan que fíjense, que todo lo que me ha sucedido en este lugar, estaba en la prisión, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. ¿Se dan cuenta? ¿No le gustó ese pasaje? Él podía haberse lamentado. No, que la comida que me están dando, ¿pura qué? Dicen aquí en la prisión, yegua, dicen, ¿no? Algo así, ¿no? No es carne de res, pues, sabe de qué será, pero no sabe a res. Pablo estaba, físicamente hablando, estaba sufriendo, sí. Estaba mal alimentado, sí. Había alguna plaga ahí, 2, 3, ya saben, en una prisión, ¿no? Sí, seguramente. Insalubre, sí, oliendo a todo, menos a bonito, ¿verdad? Encadenado en una prisión, ahí en las paredes, ¿verdad? Con los grilletes en las manos y en los pies. Tenía razones de sobra para maldecir o para estos romanos y que no sé cuánto, si qué mal les he hecho yo, si puros bienes y miren cómo me tienen. No, él estaba contento. Decía, aunque hay cosas de sufrimiento físico, pero estoy muy contento, dice, porque he evangelizado a varios aquí. Aquel que vaya lo evangelicé. Aquel portero también ya se convirtió. Guardia. Hermanos, con el respeto, ¿verdad?, que se merecen, pero no crean que le soban la espalda a los presos. Ellos saben de golpear, ellos saben de desgreñar, ellos saben de poner quieto a cualquiera al precio que sea. Con un lenguaje, ni modo. Ese es el ambiente. Y hermanos, Pablo estaba allí diciendo, todo lo que me ha sucedido ha sido para que el reino de Dios crezca. Él decía, si yo no estuviera preso, esos no se hubieran salvado. Amén. Y hermanos, yo he oído testimonios de hermanos que han estado, ¿cómo se llama?, hospitalizados en una sala. Si saben qué es la sala y qué es un aislado, ¿verdad? En una sala hay varias camas. Y en el aislado pues está él solito, ¿verdad? Y el familiar que lo está cuidando. Pero en las salas pues hay un montón de camas. Y entonces cristianos como Pablo, así, pero no en prisión, sino en una hospital, desde allí están evangelizando al de enseguida. Casi como diciéndole, como el preso que estaba junto a Jesús, ¿verdad? Señor, sálvame antes que me vaya, ¿no? Pero evangelizando y conversiones se han dado por alguien que estaba en el hospital, lleno de mangueritas por todos lados y agujas, ¿verdad? Pero predicándole al de la derecha y al de la izquierda. Amén. Hermanos, a mí se me hace bien tremendo cuando estamos dispuestos a pagar cualquier precio que venga, ¿verdad? Cuando no buscamos ser el centro nosotros. Si usted busca ser el centro, el importante, no es que yo para acá y yo para allá, usted no es el centro. Si usted quiere ser sal, quiere ser luz, ¿quién es el centro? Jesucristo. Es el centro. Y a ellos hay que llevarlos a Jesucristo. Somos un simple colaborador nada más. Entonces cuando usted tiene un problema, ¿qué hace usted? Señor, quítame este problema, así no puedo hablarle a nadie porque ando descongojado. Pues estamos entendiendo mal el mensaje. Porque es a través de esa situación donde Él quiere aprovechar ese contexto para llevarnos a usar nuestra sal y que alguien diga, ¿cómo es posible que en medio de su enfermedad está cantando? ¿Se acuerda de Pablo y Silas en la cárcel? Yo no sé cómo cantaba Pablo, me hubiera gustado oír un poquito, una estrofita de Pablo, ¿no? Pero se me antoja para que haya sido muy desentonado Pablo. Y ni Silas lo corregía ahí por otro lado. Pero dice la Biblia, qué tremendo, hermanos, esto. O sea que no era nuevo. Ellos estaban en la cárcel de Roma, lo que estamos hablando aquí. Pero eso fue mucho antes en la cárcel de Filipo, ¿verdad? Antes. Y ahí estaban ellos ya cantando alabanzas al Señor con la espalda llena de latigazos, ¿verdad? Y hermanos, siendo luz y sal. ¿Quién canta a la medianoche
con mucho dolor, con temperatura seguramente, cantando alabanza al Señor. Pues tan luz y sal fueron allí que el carcelero se convirtió. Vino, dicen que trajo luz, trajo una antorcha, ¿verdad? Porque no creo que había luz de estas, ¿verdad? Y cae a los pies de Pablo y Silas, y llorando. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué predicación fue esa? No duró 1 hora la predicación, estaban cantando, estaban en los himnos especiales todavía, estaban ahí, ¿verdad? Cantando al Señor, cuando eso conmovió. Y no nomás conmovió el corazón del carcelero, todas las puertas de fierro con unos candadotes bárbaros se abrieron, y las puertas se abrieron, hermanos, porque alguien estaba haciendo sal y siendo luz en medio de tinieblas allí. Amén. Y me atrevo a pensar que no nomás el carcelero se convirtió, sino que muchos presos también se convirtieron al Señor. Amén. Si tú esperas a que no haya problemas para hacer sal, si quieres que esté todo bien, que no estés enfermo, que tengas mucho dinero en la bolsa y que todo te vaya bien para predicar, no es esto. Por eso decía, cuando damos gracias a Dios aquí, qué bueno que demos gracias a Dios. Y yo, hermanos, quiero decirles, no sé cómo lo van a tomar, pero cuando alguien viene aquí con mucha enfermedad, para que oren por él y todo, y después el hermano dice, hermano, doy gracias a Dios por la enfermedad que estoy pasando, yo no me agüito. Doy gracias a Dios aún en medio de la enfermedad. Gloria a Dios por esto. Pablo decía, en estas cadenas, ¿verdad? Y no crean que eran cadenas cromadas y desinfectadas, eran cadenas que dolían, pero él estaba dando gracias a Dios por esas cadenas. Amén. Si nosotros no entendemos que el papel de ser luz y sal está allá afuera, entonces no estamos entendiendo lo que Jesús dijo. No estamos entendiendo. Hermanos, mira, te voy a leer estos versículos y revisa, checa lo que pasó aquí. Dice ahí en Lucas 10:17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, decían ellos. ¿Cómo venían? Gozosos. ¿De dónde venían? ¿Del culto? No. ¿De dónde venían? ¿Y cómo estaba el ambiente allá afuera? Feo. No era en un culto. Era allá en las calles, era allá en las casas donde había problemas. De allá venían los discípulos, vinieron a Jesús. Amén. Y venían ¿cómo? Con gozo. Entonces, así, fíjate, así tú tienes que venir el domingo aquí. Ellos fueron a Jesús, ¿verdad? A Jesús. Pero cuando tú vienes aquí, vienes a Jesús también. Porque aquí está Jesús. Pero tú cuando vienes aquí, vienes a darle gracias, vienes a decir, Señor, esto hiciste el lunes conmigo o a través de mí, esto hiciste el martes. Porque los discípulos venían a Jesús muy gozosos de lo que Dios había hecho a través de ellos allá afuera. ¿Sí? Y también dice aquí, ya Jesús no estaba, en otro versículo, ya había resucitado Jesús. Y dice, y ellos, hablando de los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Dónde andaban los discípulos? Por todas partes. Y venían gozosos. Y hermanos, a mí me encanta cuando los miércoles y a veces los domingos, ¿verdad? Aquí se paran y dicen, no nos cabe la emoción por lo que Dios está haciendo en el centro. Pues está bien, ahí está lo que hicieron los discípulos también, venían contentos y gozosos, es válido. Pero hermanos, eso es cuando hay dentro de nosotros, ¿qué? Sal. Y somos luz. Y estamos saturados, no estamos debilitados. Si alguien los acompaña al centro a ustedes y ese hermano está aburrido ahí, ¿verdad? Ya parece que quiere que se acabe la reunión. ¿Cómo está ese hermano? ¿Saturado o está diluido? Bueno, ojalá que se le pegue un poco de sal de los hermanos allí. Pero hermanos, ese es el verdadero sentido de la vida cristiana. Y aunque nos encanta el culto y es válido y es bíblico y Dios lo quiere, pero hermanos, no es ¿cómo se llama? El objetivo de Jesús por lo cual les dijo, quiero que ustedes sean sal y sean luz. ¿Esto dónde va a ser? Allá afuera. La única vez cuando el Señor les dijo a los discípulos, no salgan, ¿cuándo fue? No quiero que salgan. Así le dijo el Señor. ¿Cuándo fue? Y no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos, llenos, saturados del Espíritu Santo. Y ahora sí,
vayan por todas partes, llenos de autoridad y de poder del Espíritu Santo, y no se detengan. Y entonces ya no aparece más cuando dice no salgan. Y parece que el Señor nos sigue diciendo, no salgan del culto, ahí nomás en el cultito, ahí los cerros amontonados de sal, ahí, no, hermanos. Hay que venir al culto, sí, pero vamos a venir como los discípulos, gozosos de lo que Dios hizo allá afuera a través de nosotros. ¿Cómo pudimos ser sal? ¿Cómo pudimos evitar que el mundo se pudriera, se descompusiera? Porque llegó la palabra, llegó la luz, llegó la sal, ¿verdad? A través de nosotros. Amén. ¿Qué es lo que uno hace cuando predica en un funeral? ¿Qué hace? Tiene que llevar uno, brindar confianza, brindar certeza a las personas temerosas. Si bien es cierto, uno habla para que se consuelen las personas que amaban a la persona esta, sí, pero no crean que para mí es lo más importante. Ahí de eso, en funerales, hablo 2 minutos, que Dios le dé consuelo a los, pero con todo, para brindar seguridad, confianza, certeza de lo que la palabra de Dios dice respecto a la vida futura. Después de que morimos, ¿qué pasa? Porque eso es muy importante. Y a veces algunos cristianos ni hablan de eso, o porque no lo creen, o porque no están pendientes de esto, siendo que es parte de la sal que usted va a darle a los que no creen en el Señor. Dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ni se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Tenemos esperanza nosotros? Pues vamos a ir a dársela a ellos. Así que un funeral es un lugar ideal para llevar sal al que no sabe qué sigue. Esperanza, confianza. No para que a ver, ¿para dónde se fue el del cajoncito? Sino para dónde se va a ir él. Y ahí entra la sal también de la palabra para decir, así que si usted va a un funeral, a ver hermanos, ¿cuántos van a funerales aquí? Que la funeraria es un lugar ideal para que la sal que tú traes la des a la persona. ¿No sabes cuántas personas se han convertido en un funeral? Pero si tú vas a un funeral y estás ahí con el otro ahí, eso no es el papel de un cristiano en un funeral. Aunque te callen allá los de allá, tú dale al que está a un lado de tuyo ahí. Y dale al otro también. Y aprovecha, porque somos sal donde estamos, hermano. Si usted piensa que es una interrupción, una falta de respeto, hablarle de Cristo ahí, y no esperes que llegue el pastor o el que dirige ahí un culto en la funeraria. Tú estás como sal allí. El que está ahí se va acongojado, sin Dios, sin esperanza, sin nada. Estando un cristiano ahí de visión integral de alcance, a ver, ¿estará bien eso? Entonces, ¿cuántos quieren ser sal y luz? Que arda la pasión de Dios porque la gente se convierta. Amén. Que, como le decíamos ahorita, el Señor quiere que todos los pecadores se conviertan. Ese es el sentir, y eso les transmitió a los discípulos, que mira, la gente que está alrededor nuestro, la gente con la que convivimos, la gente con la que nos relacionamos, ¿qué percibe de nosotros? Si no percibe nada, no somos sal. Se acabó. Si percibe algo, puede ser bueno o malo. Amén. ¿Qué puede percibir de nosotros? ¿Cómo podemos nosotros hablar a esa persona? ¿Qué podemos hablar a esa persona? Alguien dice, estuvo una persona conmigo, no cristiana, ¿verdad? Estuvo alguien conmigo a un lado y habló conmigo y me daba una paz. Sal del Señor. Y me habló muy bonito. Y sentí esperanza, sentí ganas de vivir. Sal y luz. Amén. Me dijo unas palabras que yo jamás hubiera imaginado. Yo hasta como que empiezo a querer correr a perdonar a mi papá o mi mamá, a mi esposo. Nomás con que una persona me dijo poquitas cosas y me cambió por dentro. Sal y luz. Amén. ¿Qué percibe la gente de nosotros? De nosotros o en nosotros. Esta persona no habla mucho, pero yo lo he visto comportarse como corresponde.
Lo he visto que su mirada, que su expresión es amorosa, es comprensiva. Me gustaría saber más de él, pero habla poco. Llega temprano. No le anda sacando al bulto, como decíamos ahorita. Nunca he tenido problemas con él, aunque yo sí he provocado, pero él nunca ha caído en la trampa. ¿Qué percibe la gente de ti? ¿Qué percibe? ¿Has pensado, antes de esto que estoy preguntando, has pensado qué percibe la gente de ti? Y cuando decimos la gente, no es gente que tú desconozcas, No estoy pensando en el que te subiste al ruletero y que ahí no conoces a nadie. Ni siquiera estoy pensando en eso. Personas que conoces tú. Familia, en tu propia casa. Familiares cuando se reúnen como familia. Compañeros de trabajo. Amistades no cristianas. ¿Qué perciben de ti? ¿Estás siendo sal de la tierra? ¿Estás haciendo eso que Jesús quiere que tú seas? ¿Estás transmitiendo? ¿Estás evitando que la persona se pudra? ¿Se corrompa más todavía? ¿Esté cayendo más en lo que está cayendo? No has sido tú la persona que puedas parar aquella corrupción en él. Pero a veces, hermano, tristemente el enemigo ha ganado esa batalla. Tenemos dos herramientas poderosísimas. ¿Sí? Juan, el teólogo, y en el Apocalipsis dice estas palabras: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tener esos dos armas, el poder de la sangre de Cristo, es hablarle a la gente de que Cristo les ama y que por su sangre ellos son perdonados. Es hablar del mensaje de salvación, es hablarlo, el poder de la sangre de Cristo. Hablar, ¿qué significa esto? ¿Qué mensaje está ahí que la gente no conoce y nosotros lo conocemos? Es hablarlo. Y el otro mensaje es actuarlo. ¿Cuál otro? Y el poder y la palabra del testimonio de ellos. El testimonio no lo podemos nosotros inventar. El testimonio no lo podemos disfrazar, no lo podemos hacer como una comedia. El testimonio se construye día a día con la gente. La gente sabe quiénes somos nosotros. Así que si hemos hecho un mal papel ahí, conviene que nos reivindiquemos para empezar ahora a ser sal otra vez. Amén. ¿Cuántos quieren volver a ser sal otra vez? Una sal que preserve, una sal que influya, una sal que ayude a salvación de las personas, a que la gente perdone, se acerque, conozca a Dios y venga a Dios también.